Buenas tardes, mis amados. Nuevamente, como siempre, a este horario estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como siempre, decimos la palabra profética, la palabra de Dios, que es más allá de lo que uno puede pensar o imaginar, lo que uno pueda decir, pero lo importante es lo que Dios dice, porque eso es determinante. Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, la palabra de Dios tiene poder para producir, para edificar, para restaurar, para sanar, para edificar. Dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense en la potencialidad que tiene la palabra de Dios para convertir el alma. Solo por la palabra de Dios, por eso las personas pueden conocer a Dios. Por el Espíritu de Dios que se revela, que se da a conocer, para que el hombre pueda ver su verdadera condición y pueda acercarse al Señor. Si no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios, su plan y propósito para tu vida? Necesitas estar en contacto con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Por eso un cristiano que desconoce las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, y no medita en ella, tenemos que dudar si realmente es cristiano, si ha nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para la salvación. Es vital para su crecimiento espiritual, para su desarrollo. Es necesario y vital. Por eso que estamos compartiendo este tiempo profético, la palabra de Dios. Porque el tiempo se acaba. Cada vez estamos más cerca de este evento extraordinario que va a ocurrir. Que Cristo viene, pronto viene por su iglesia. Por eso estamos viendo todo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Porque todo está en los planes proféticos de Dios. Todo se va a cumplir como está en las Escrituras. No es que tiene que ver tanto Irán o Estados Unidos o Israel. Todo está en los planes de Dios. O sea que todo va conforme al propósito eterno de Dios. El pueblo de Dios, podemos decir con toda seguridad que el pueblo de Dios, Israel, permanecerá. Siempre va a haber un remanente que permanecerá para siempre, porque es pueblo de Dios. Probablemente pasen circunstancias difíciles, así como pasaron en Egipto por la servidumbre, pero Dios lo liberó con señales, con prodigios y maravillas, y Dios se glorificó. Y así seguramente ocurrirá en estos tiempos que estamos viviendo, ante la aparición del anticristo. Todo esto son señales que nos están indicando que cada vez estamos más cerca. Por eso necesitamos en este tiempo acercarnos a Dios, para meditar en la palabra de Dios, para buscar a Dios de todo corazón, para tener comunión con nuestro Padre que nos ama con amor eterno. Él quiere que estemos a su lado, que le busquemos, porque Él quiere lo mejor para cada uno de sus amados. Por eso estamos compartiendo nuestro libro de Efesios, el propósito de Dios que tiene para con su iglesia, para con sus hijos, para con sus amados. Y por eso vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras. Y todo lo que Dios ha determinado y está en la palabra de Dios es para nuestra edificación, para lo mejor, para que podamos disfrutar la vida. Pero para ello necesitamos no solamente saber, sino hacer, sino vivir conforme a ella. Porque de nada sirve que sepas y no hacer. La Biblia a esta persona le llama los insensatos o las necias. O sea que el cristiano es sabio, así que tiene que tratar no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Hay personas que dicen, qué hermoso mensaje, qué hermoso, pero ¿hay cambio en tu vida? ¿Ha producido cambio en tu vida? ¿O solamente te gustó emocionalmente? ¿Pero qué produjo en tu vida? ¿Estás creciendo? ¿Produjo efecto en tu vida? ¿Transformación? Bueno, esto es lo importante. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 5 del verso 21 al 24, solamente para estar meditando
estas pequeñas porciones de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense cómo dice, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense que vamos a hablar especialmente de la esposa, ¿no? En este caso, porque está en el libro de Efesios, no podemos pasar por alto, pero tiene enseñanza para nuestra vida. Hay riqueza en la palabra. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué significa someterse? Menciona varias veces la palabra someterse. Someterse es reconocer a una autoridad y depender de esa autoridad para recibir los beneficios. O sea, necesitamos, dice, someteos a Dios, resistid al diablo, por ejemplo, y huirá de vosotros. Pero lo prioritario, yo tengo que someterme a Dios. En primer lugar, ese es lo prioritario, la premisa. Cuando yo me someto a Dios, tengo los recursos de Dios, el poder de Dios, que opera el poder de Dios a través de mí, para que pueda resistir al diablo. Y seguramente el diablo va a tener que huir. Porque si Dios está con nosotros, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, fíjense qué es someterse. Someterse es eso, someteos. Es depender. Por eso que cuando una persona decide casarse, sabe que ya no va a ser una solo, individual, decisiones unilaterales, sino que van a tener que trabajar juntos. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que es importante esto. Y por eso dice, ¿de qué manera las casadas deben estar sometidas al esposo y someterse? Como al Señor. Y esto es importante. Está hablando una comparación. Está dando también el cómo, o sea, la manera práctica. De qué manera la esposa debe estar sometida como al Señor. Tenemos que empezar de lo prioritario, lo más importante. La mujer cristiana, estamos hablando de la ya creyente, porque Efesios es un mensaje a la iglesia. Estamos hablando de cristianos que han nacido de nuevo, que han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Eso significa que la hermana, la cristiana que es casada, depende del Señor, está sometida al Señor. Vive una vida sometida al Señor. ¿Qué significa? Que depende del Señor. Reconoce la autoridad del Señor. Reconoce la palabra del Señor. Quiere vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. Las escrituras, la palabra de Dios. Y por ello me debe seguramente meditar en la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo se va a someter? ¿Cómo al Señor si no conoce al Señor? Si desconoces las leyes de Dios, las leyes del reino de Dios, las escrituras, la palabra de Dios. Por eso es importante que todos los cristianos conozcan la palabra de Dios. Pero esto es lo prioritario, esto es lo más importante. ¿Cómo debe sujetarse? Como al Señor. Eso significa que es obligatorio, que está sometida por autoritarismo, ¿no? Jesús llama a las personas voluntariamente. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Jesús llama a que tome una decisión voluntaria, que se someta, que reconozca que necesita del Señor para someterse al Señor y recibir los beneficios del Señor de esa manera. De esta manera, someterse al Señor. Que Él es lo prioritario en la vida de una mujer de Dios que ama al Señor. Que busca por eso
conocer al Señor. Yo siempre llamo, si alguno está trabajado y cansado, fíjense, Jesús llama a los necesitados, a los que tienen necesidad. O sea, nadie viene por presión o por obligación al Señor. Eso no tiene valor, no sirve. Cuando uno va a formar un matrimonio, no pienso que el novio le apunta con una pistola o un revólver para que la esposa diga sí, que se quiere casar, sino que es una decisión voluntaria. Por supuesto que el hombre se acerca, le invita, pero la decisión la toma ella en forma voluntaria, porque le gusta, porque ve los beneficios, porque ve que realmente es un buen siervo del Señor, que ama al Señor y que pueden formar verdaderamente un hogar cristiano y que puedan servir al Señor. Esto es lo prioritario. Dice, la casada, sométase a su marido como al Señor. Ese es cómo es. Si es que realmente está sometida al Señor, va a estar sometida también a tu marido. No por obligación, sino por amor, porque es lo mejor, porque es lo que Dios ha establecido. Esto es importante para el hogar, para la familia. Porque fíjense lo que dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjense qué enseñanza impresionante. Jesús está usando la comparación. En primer lugar está usando la comparación de que la mujer se sujeta a Él. En primer lugar a Dios. Así lo estén también a sus maridos. Pero ahora está diciendo que el esposo es la cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él está poniendo a la iglesia ya aquí. Primero era la mujer. Ahora está poniendo esta comparación de la iglesia. Que Cristo es la cabeza, así el esposo es la cabeza de la mujer. Esto significa que el esposo es el que tiene el liderazgo, que tiene la autoridad en el hogar, que es el sacerdote, es el responsable, que es el proveedor para el hogar. O sea, que tiene una tarea, una responsabilidad en el hogar. Él es la cabeza. Por eso, ¿qué significa? La cabeza es el que domina todo. Fíjense que si uno tiene un problema en su cerebro, ya sea la parte motriz, es afectada la movilización de parte de su cuerpo. Todo está en la cabeza, en el cerebro. De allí da la orden para que todo su cuerpo funcione correctamente. Y así el esposo es la cabeza de la mujer. Por eso, cuando todas estas cosas uno lo lleva y lo pone en práctica, como dice la palabra, hay un hogar feliz, hay un hogar de bendición. Hay un hogar donde la familia es bendecida, porque están viviendo conforme a la palabra de Dios. Yo pienso, y algo terrorífico, hay hogares, hay padres que maltratan, por supuesto, a sus hijos y a su familia. Es algo terrorífico. Bueno, pero eso también los que recibieron. Y viven de esta manera. A veces causa trauma en la vida de los pequeños, que son terroríficos, que quedan marcadas para toda su existencia. Porque los pequeños, en las primeras etapas de la vida, reciben las experiencias que marcará prácticamente su futuro. Si no ha recibido la autoestima, la comprensión, el perdón, el amor, la ternura, todo esto que va formando a una persona para que realmente tenga una personalidad, para que tenga un carácter, para que tenga estabilidad, seguridad, estará viviendo con un complejo de inseguridad, vacío en su interior, porque hay etapas que no se han cumplido en su infancia, en su vida, porque no ha recibido lo que realmente ha necesitado recibir. Y hay tantos casos terroríficos. Yo conozco casos que
que sería como escribir un libro de los 2 daños que ha ocurrido. Por eso fíjense que es importante cuando uno obedece la palabra de Dios. Y tiene que ver con en el hogar, el esposo y el esposo. Por otro lado también hay lugares y esposas que son las que toman el lugar del esposo, toman el lugar de la cabeza del esposo. Ellas toman todas las decisiones, ellas hacen todas las casas. Bueno, el esposo es el Pancho. El esposo, bueno, si ella quiere hacer que yo haga, ¿verdad? Pero no está en los roles que tiene que estar ocupando, no está ocupando el lugar que debe ocupar como Dios estableció. Entonces la esposa debe ceder, debe ayudar para que el esposo pueda cumplir su función de proveedor, del maestro, del sacerdote en el hogar. Él tiene que estar dirigiendo, poniendo las pautas, las órdenes para que todo funcione. Porque eso es lo que Dios estableció. Es la autoridad que Dios ha puesto. Es maravilloso cuando uno obedece a la palabra de Dios. Y dice, porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo están, dice, así lo estén las casadas, a sus propios maridos en todos. Está usando nuevamente la iglesia, fíjense, que Jesús está dando por sentado, está dando por hecho que la iglesia está sometida a Cristo, ¿viste? Qué hermoso, ¿no? Eso es lo correcto, la iglesia está sometida a Cristo, la iglesia de Cristo está sometida a Cristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Es un hecho, la iglesia de Cristo está sometida a Cristo, es un hecho, es una realidad. Como eso es una realidad, fíjense, así también las casadas deben estar también sujetas a su propio marido en todo. No está la esposa obligada por obligación, sino por amor, voluntariamente, para el bien del hogar, de la familia. Y esto es importante. Por eso cuando uno, por ejemplo, nosotros cuando planeamos salir de vacaciones, consultamos a dónde vamos a ir de vacaciones, planeamos juntos y tomamos unas decisiones. Bueno, vamos a estar orando, y ya comenzamos a planear, pero nos ponemos de acuerdo. Por eso que es importante que, fíjese que la iglesia, cuando está sometido a Cristo, tiene comunicación, tiene comunión con Cristo. ¿Entiende? Depende de Cristo. Tiene intimidad con Cristo. Depende de la guía de la palabra de Dios. Así también, en el hogar uno planea cómo va a disfrutar, qué va a hacer, cuáles son sus metas para lograrlo y planear juntos. Fíjense que la Biblia dice, si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos, como dice Mateo capítulo 18, verso 19. Si no podemos de acuerdo, y esto es importante, eso de acuerdo significa someteos los unos a los otros, en el temor de Dios. Porque cuando nos ponemos de acuerdo, no hay cosa que Dios no pueda hacer. Y esto es impresionante. Así es, cuando va a pedir una necesidad, por una petición, si te pones de acuerdo y ora en función de esto, como dice las Escrituras, la palabra, es promesa de Dios, que Dios va a actuar, va a ver una palabra, una salida para tu vida, para tu situación. No importa lo que seas. Ponte de acuerdo, ponte de acuerdo. Esto es la bendición más grande. Porque el enemigo lo que quiere producir a veces en el hogar, en los matrimonios, es la división, la contienda. Porque un hogar dividido no permanecerá. Por eso tiene que haber perdón, restauración, reconciliación, comprensión, para que un hogar pueda permanecer. Y pedirse perdón, abrir su corazón, que es importante, para que Dios pueda obrar con toda libertad en nuestra vida. Por eso no puede haber nada oculto en nosotros, porque lo oculto no proviene de Dios, sino del diablo. Por eso la mentira, el engaño, es algo oculto que está en tu vida, y son ataduras a veces, porque el enemigo aprovecha esto, porque lo que está oculto
es el lugar, es la puerta abierta al enemigo. Por eso tiene que haber una catarsis. Sacar afuera, declarar, confesar al Señor para que Él esté obrando en tu vida para bendición. Fíjense qué enseñanza maravillosa. Y esto quería compartir con ustedes, porque tiene que ver para el matrimonio, la familia, porque es para todo lo que Dios estableció, es para bien. Fíjense que inclusive en el matrimonio, dice, su padre dejará a su mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense qué importante. Dije dejará. La causante de muchas divisiones, divorcios, son justamente por no obedecer a la palabra de Dios. Puede ser buena la suegra, el suegro, lo que sea, pero siempre Dios estableció por alguna razón que va a haber conflicto. Por eso tienen que el matrimonio estar solo para disfrutar la vida y crecer y valerse. Por supuesto, si ellos tienen necesidad, buscar un consejo, sí, puede buscar un consejo, consulta, pero no que vengan a imponerte, que tome decisiones, porque bueno, ahí está el problema, ¿no es cierto? Por eso es importante por eso si la esposa está sometida al esposo, van a coordinar, van a estar de acuerdo para que juntos resuelvan sus problemas o juntos busquen solución a sus problemas, aquello que está realmente capacitado para ayudarlos. Que todos necesitamos, no somos súper. Pero qué importante buscar en el Señor la salida para nuestra edificación. Esto quería compartir con ustedes, pero podemos seguir compartiendo el lugar del esposo más también con la esposa. Y nuevamente sigue hablando de Cristo. Qué maravilla la palabra de Dios. Y esto sea una bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.